La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del accidente cerebrovascular ACV, que es una enfermedad que se puede prevenir, tratar y superar. ¿Con quién? Con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Y vamos a ver un poquito estos datos sobre el ACV. Esto significa accidente cerebrovascular o ictus, también conocido como derrame o embolia cerebral. Es una enfermedad grave que ocurre por una alteración del flujo sanguíneo cerebral de forma brusca, produciendo daño. A nivel mundial, 1 de cada 6 personas sufrirá un ACV o ictus en el transcurso de su vida. Esta enfermedad se puede prevenir y quienes han sufrido un ACV pueden tratarse y tener mejores resultados funcionales si acuden a unidades especializadas que cuentan con el equipo médico experimentado. Bueno, de ese tema vamos a hablar hoy, muy importante, sobre todo en la parte de que se puede prevenir, que es lo que queremos saber aquí, con nuestro invitado doctor Nicolás Ebreinov. Al inicio del programa, agradezco a las empresas que me apoyan, que están conmigo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras. Y también hacemos el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y quiero agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Hay que agradecer siempre, no cansarnos nunca de agradecer, porque aunque estemos pasando un momento muy difícil en nuestra vida, siempre hay algo por lo cual agradecer. El hecho de estar vivos es un motivo más que importante. Nosotros comenzamos el programa así, de esta manera, agradeciéndote a vos también que estás del otro lado. Hacemos un pequeño corte. Voy a recibir a nuestro invitado. A la vuelta estamos ya hablando de cómo podemos prevenir un ACV, cómo se trata y cómo se supera. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo y amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte aquí, Doc, y vamos a hablar de este tema que es súper importante, el accidente cerebrovascular. El título del programa decía una enfermedad que se puede prevenir, eso ahí ya me encantó, tratar y superar. Si se puede prevenir, ¿por qué hay tantos accidentes cerebrovasculares? Y en realidad el tema de la prevención va principalmente por los factores de riesgo. Hay veces en las que yo, para que el paciente entienda la importancia de los factores de riesgo, comparo, no tiene nada que ver quizás, pero comparo con los accidentes de tránsito. Sí. Se llama accidente cerebrovascular porque es un accidente. Sí. O sea, hubo unos factores de riesgo que no fueron controlados y eso desencadenó o terminó en un accidente, que es un cuadro grave, siempre son graves. Entonces vamos a imaginar el accidente de tránsito, un grave accidente de tránsito y nos enteramos que la persona venía conduciendo a 180 kilómetros por hora por una avenida principal sin freno y atropelló una lomada que no estaba pintada, no vio la lomada. Entonces se estrelló con la columna. Sí. Cualquiera diría, pero lógico que va a tener un accidente, venía a 180, su auto no tenía freno y no estaba pintada la lomada, es casi lógico. Entonces, para nosotros médicos es casi lógico, casi un hecho de que va a tener un accidente vascular o que tiene muy alta probabilidad una persona que anda con la presión a veces 18, por ejemplo, de sistólica,
180 milímetros Sí. de mercurio, la gente vulgarmente se dice 18, 10, por ejemplo. Sí. Es un rango peligrosísimo ya. La aspirinita, el AA125 que se le dice a la gente que tome todos los días cuando Sí. ya hay factores de riesgo, protege tanto como el freno de un accidente. En este caso de un accidente vascular cerebral. La aspirina sola disminuye 60% el riesgo de un accidente vascular isquémico. 60, o sea, Es si mucho, es 100 altísimo. personas que tienen una ACV hubieran tomado aspirinita, solamente Sí. 40 van a tener. O sea, el A125 que nosotros siempre estamos recomendando. Protege muchísimo. Y lastimosamente hay gente que viene al consultorio y te dice, doctor, ¿estás tomando sus medicamentos? Sí, tomo todo. Ese AA125 es lo que suspendí porque se me acabó hace un mes. O por tal cosa. Y ese es baratito, entonces cree que no es importante. Viene a ser uno de los medicamentos que más protege. O sea, el freno. Claro, de es tu el auto. freno. Entonces le digo yo, ¿usted saldría a manejar su vehículo si no anda el freno? No, Es un peligro. claro. Y el tercero es, otro factor de riesgo es la lomada que yo dije, son las irregularidades que se forman en el interior de la arteria porque se juntan placas de colesterol. El colesterol es un solo tipo de colesterol hay, pero se juntan a diferentes tipos de lipoproteínas que transportan el Sí. colesterol en la sangre. Y hablamos de colesterol malo, vulgarmente, Sí. al referirnos al que se junta en la arteria Ya. y forma irregularidades en su interior y va disminuyendo el calibre. Sí. Y de ahí es donde generalmente parte el pequeño trombo o coagulito, como le dice Sí. vulgarmente la gente, que se va a ir a trancar una arteria. Entonces, el hecho de controlar los valores del colesterol malo disminuye de forma muy significativa el riesgo de una ACV. Solo tomar atorvastatina, que es un remedio para el colesterol, disminuyó 16% el riesgo de ACV, independientemente de los otros medicamentos. Entonces, con el hecho de controlar la hipertensión, tener un colesterol a buen nivel y tomar la aspirinita que el médico le prescribe, el riesgo del accidente vascular en este caso es prácticamente nulo. Claro. No es imposible. Para comparar con el accidente de tránsito, la persona anda a una velocidad normal, su freno está en buenas condiciones, no hay lomada que no esté pintada, y No no, va a es tener, imposible claro. no es imposible que no tenga un accidente, pero es muy poco probable. Claro. Y si existe el accidente va a ser realmente mínimo. O sea, una persona que tiene presión alta, ¿verdad? Presión alta que de repente puede estar bien, pero de repente sube. O sea, es presión alta. Presión alta, que no toma A125 y que tiene colesterol. Esa persona es como si estuviera manejando ese auto sin freno, Y a alta velocidad. alta velocidad y en un lugar donde no sabes si hay baches, si hay lomada Claro. o lo que sea. O sea, lo más probable es que vaya a tener un accidente. Me encantó el ejemplo. Es para que la gente entienda, porque a veces dice, yo tal remedio nomás, doctor. Sí. Frecuentemente escucho, está tomando su medicamento, el fin de semana nomás yo suspendo porque tomo una copita de algo, doctor. Y bueno, ese fin, es como que el motociclista me diga, doctor, el fin de semana nomás yo ando sin casco y a Claro. 150 kilómetros Sí, por hora. sí. ¿Y qué le voy a decir? Señor, el remedio para la presión se toma todos los días porque es para prevenir. Otros me dicen, doctor, yo me tomé la presión durante una semana y tenía 12,8. Ya me por curé. eso ya suspendí Sí. mi remedio para la presión. Sí. Tenía 12,8 porque estaba tomando el medicamento. Claro. O sea, no es un medicamento para que la presión baje. Es para que no suba. No es lo mismo. O sea, el Sí. paciente que tiene la indicación médica de tomar tal medicamento y tal medicamento debe respetar, porque es ahí donde encontramos realmente la prevención. Sí. El tema de la presión alta, de la gente que tiene presión alta, doctor, corregime si me equivoco, hay que insistir un poco en eso, porque hay gente que dice, no, ya me curé, ya no tengo más presión alta. El que tiene presión alta es presión alta, o sea, no necesita la presión estar alta para ser una persona portadora de presión alta, porque si tomas el medicamento, te nivela. Claro. ¿Verdad? O sea, no es que te curas y después ya no vas a tener presión alta. En realidad, la gran mayoría de las personas que tienen hipertensión, hablamos de hipertensión arterial idiopática cuando no sabemos la causa exacta, ¿verdad? Las personas que después de los 25 años y antes de los 55 años empezaron a tener hipertensión arterial, se considera que deben ser idiopáticas. O sea, no hay una causa y no son curables, son tratables. Mientras toma su medicación o mientras a veces se puede controlar esa hipertensión sin medicamentos, con
con hábitos de vida cambiados, de repente ingerir más cantidad de agua, hacer actividad física, bajar de peso y limitar la ingesta de comida salada, puede ser que con eso se controle la hipertensión. Pero no puede abandonarse un medicamento si el médico le indicó. Porque generalmente el medicamento es el que controla la hipertensión. O sea, cuando de repente nosotros conocemos casos y uno dice, Dios mío, tuvo un ACV, pero una persona sana, saludable, hacía ejercicios, aparentemente era qué bárbaro lo que le pasó. O sea, no vemos lo que realmente estaba pasando con esa persona que tenía presión alta, que tenía colesterol y que tenía todo eso, ¿verdad? Claro, esos son los principales factores de riesgo. También la diabetes mellitus no controlada, la diabetes. La diabetes sabemos que a largo plazo crea problemas con los vasos sanguíneos que se van afinando, crea trastornos de circulación, digamos, a largo plazo, y eso aumenta el riesgo de tener un accidente vascular cerebral si no está controlada la diabetes. También hay accidentes vasculares, el 80% o más son isquémicos. Para que entienda la gente lo que es isquemia, yo, por ejemplo, con un alambre ato mi dedo, no le circula sangre, a eso le llamamos isquemia, no circula sangre. Sí. Cuando el dedo se muera le vamos a llamar infarto. Y de ahí surge lo segundo que usted comentó en el inicio, el tratamiento. Entonces, si usted ve que yo tengo un alambre que me ata el dedo y está poniéndose azul, me va a decir, rápido doctor, abras, quítese el alambre, quítese el anillo. Sí. Cortamos eso y de repente vuelve a circular sangre y no le pasa nada a mi dedo. Sí. O de repente se me cae la piel y después se arregla. Eso es el tratamiento del ictus agudo. Hay gente que tiene un accidente vascular y de repente se le paraliza la mitad del cuerpo, no puede hablar, no encuentra las palabras que quiere decir y no puede caminar, se le debilita. Ocurre eso, por ejemplo, ahora mismo y hay que llevarle directamente a un centro donde puedan abrirle esa arteria, va a circular nuevamente sangre y no se produce el infarto o la muerte de las neuronas. ¿Cuál es ¿hay algún síntoma así que de repente estoy hablando con alguien y me doy cuenta y ahí hay algo que yo puedo darme cuenta que está por tener este accidente cerebral? Generalmente empieza con un déficit neurológico en alguna parte del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una mitad del cuerpo que no puede mover bien, o que tiene hormigueos en toda una mitad del cuerpo, o que bruscamente pierde una parte de la visión, o totalmente la visión de un lado o del otro, o que de repente tiene un trastorno para encontrar las palabras, de repente queda como mudo, no puede hablar, ¿verdad? O que tiene visión borrosa, vértigos, ¿verdad? O sea, hay muchos síntomas, pero los principales son la debilidad, es lo que más nos llama la atención, la debilidad de un hemicuerpo, la debilidad de la cara o que le cae un lado del párpado, se le queda el ojo entrecerrado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ocurre eso, decimos tiempo es cerebro porque lo antes posible yo quiero abrir esa circulación para que no muera el tejido. En el ejemplo el dedo y en la ACV es el cerebro. Claro. El tema es que no puede... A veces la gente no le da la importancia porque no le da dolor, no le duele nada. Se queda débil, dice, voy a tomar un vaso de agua, voy a descansar, se acuesta, duerme y se pierde el valioso tiempo que se tenía para salvar ese cerebro. Con un tratamiento que se llama trombolisis. Se le pone un medicamento intravenoso y eso abre el coágulo y vuelve a circular sangre y las secuelas son significativamente menores o nulas. Perfecto. Para la gente que ya el médico le dijo, bueno, tiene presión alta, entonces le recomienda un medicamento para la presión, le recomienda la aspirinita o el A125 todos los días y le recomienda también algo para el colesterol. Esa gente no puede dejar ni un solo día de tomar su medicamento, doctor. Y no. Normalmente, porque volvemos al ejemplo a no ser que el médico por alguna razón particular le diga este medicamento se toma 3 veces a la semana. O sea, hay que respetar la indicación del médico porque el objetivo es mantener un rango de presión que no sea riesgoso cuando sube. Porque hay que saber que la presión varía con el café que yo tomo, el ejercicio, me asusto, me voy, me pongo nervioso. Es normal que mi presión suba unos puntos. Si me tomo la presión ahora y tengo 14,9, no es hipertensión porque estoy tomando café, porque estoy nervioso en la entrevista, qué sé yo. Entonces, la presión arterial, hablamos de la basal, cuando uno está tranquilo, en reposo, en condiciones normales de temperatura, no comió recién, no tomó ningún estimulante, tiene que ser siempre menor de 13,9. Esa es la presión basal, la que uno tiene que tener siempre. Es normal que cuando me ponga nervioso, suba,
pero no puede subir a 18. El objetivo del tratamiento es que cuando suba a 14 Sí. o suba máximo a 15. Que es muy difícil que alguien tenga una ACV con 15 cuando está muy nervioso. Claro. ¿Entienden? O sea, es importante respetar el tratamiento para evitar Sí. los picos riesgosos. Y es cierto que, ay, la musiquita ya me está subiendo la presión porque tengo que ir al corte, pero le quiero preguntar algo. Es cierto que si una persona se pone nerviosa, le sube la presión. Claro, las emociones pueden aumentar la presión, el ejercicio intenso puede aumentar la presión, algunos estimulantes pueden aumentar la presión, y justamente para eso es que en las personas que ya tienen, por ejemplo, siempre 14, 10, 14 y medio, 9, dicen, no soy tan hipertenso. Pero esa supresión de base quiere decir que cuando se ponga nervioso, Va a subir. cuando tome café, cuando haga ejercicio, va a subir a 18 y ahí sí ya es riesgoso. Claro. Entonces, no es exagerado el médico, el cardiólogo, el clínico que le dice, señor, usted tiene hipertensión, tome todos los días tal medicamento porque su presión está a 14. Claro. Porque la 14 es en basal, Claro, de base. Se pone nervioso, se asusta y va a subir a 18, Claro. a 19 y puede tener una ACV o alguna otra cosa. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos aprendiendo. Da gusto cuando viene el doctor Nicolás Ebreinoff porque nos enseña todo. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Nicolás Ebreinoff, neurólogo, sobre el ACV, una enfermedad que se puede prevenir, tratar y superar. Y tenemos material para compartir. Vamos, por favor. Causas del ACV. Alrededor del 88% son ocasionados por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular isquémico. El 12% restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Es lo que nos explicabas. Exactamente. Dentro de los isquémicos, nuevamente hay diferentes subtipos. Ahí estamos hablando de los accidentes vasculares, los más clásicos que te producen hemiplegia, no puedes hablar. Pero también es importante saber que hay otros factores de riesgo que producen microinfartos chiquititos que se van acumulando con el correr del tiempo y van dejando el cerebro como un queso gruyère, con agujeritos por todos lados. Entonces, va deteriorando las funciones especialmente cognitivas, atención, concentración, memoria. A largo plazo produce un cuadro medio de depresión, desmotivación. Una de las causas de este tipo de ACV, que por microinfartos múltiples, es por ejemplo la apnea del sueño, que no mencionamos hasta ahora, pero es importante que las personas que roncan demasiado consulten con un otorrino para ver si no hay una cosa mecánica que se tenga que solucionar, un desvío del tabique, algún problema mecánico, y se hagan algunos estudios del sueño si roncan mucho, porque pueden tener una apnea del sueño. Eso aumenta la predisposición a tener microinfartos e ir acumulando lesiones progresivamente. Cada noche el cerebro siente falta de oxígeno y se cierran algunos vasos chiquititos y se van juntando lesiones progresivamente. Atención, los roncadores entonces no es nada más que roncar porque dormís con la boca abierta. Hay que ir y Claro. ver es el motivo. Y Pueden recurrir a un neumólogo, a un neurólogo, le van a pedir probablemente, si hay sospecha, un estudio que se llama polisomnografía, en el que se hace un estudio del sueño y se define si la obstrucción que uno presenta a la noche es lo suficientemente significativa como para producir daños graves. Y eso tiene tratamiento, y con eso estaríamos previniendo no solamente los ACV, sino la persona cambia su vida. Claro. Va a estar más contenta al día siguiente, va a tener un sueño reparador,
va a estar más atento, más concentrado y especialmente disminuimos el riesgo de tener una demencia a largo plazo. Más pirepora. Pirepora, claro, no dormir bien, estar roncando, Ay. no oxigena la sangre, se despierta Y el que cansado, duerme al lado también se levanta tiene pireba ahí porque no somnolencia, durmió claro. bien. Entonces, Sí. las esposas, mándenle a Sí. sus esposos a consultar. Y viceversa, porque Y las viceversa. mujeres roncamos también, las mujeres El no sobrepeso tanto, es ¿verdad? un factor de riesgo aparentemente que hace roncar más y puede producir la apnea del sueño, que es lo que sí es grave. Claro. La apnea del sueño es cuando el cerebro no recibe oxígeno. Es cuando uno deja de oxigenar su sangre, Sí. todo el cuerpo, digamos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces uno deja de respirar, está roncando de repente Sí. y tiene una apnea obstructiva, deja de respirar hasta que falta oxígeno en el Sí. cerebro, se pueden producir microinfartos Qué pucha, hay que y tener después mucho- vuelve a respirar. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por suerte vino el doctor a contarnos todo esto. Vamos con este siguiente material, por favor. Gravedad de un accidente cerebrovascular. Un ACV siempre es grave. A diferencia de las células de otras regiones del cuerpo humano, las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Los estudios han indicado que 1/3 de todos los accidentes cerebrovasculares son mortales en los primeros 30 días. Las personas que sufren embolias isquémicas tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sufren embolias hemorrágicas. La embolia hemorrágica no solo destruye las células cerebrales, sino que también supone riesgo de otras complicaciones, entre otras, un aumento de la presión en el cerebro o espasmos en los vasos sanguíneos. Bueno, doctor, explícanos esto. Hay varios tipos de accidentes vasculares también hemorrágicos, que no son embolias, son hemorrágicos. Por ejemplo, uno de los tipos es el accidente vascular que la gente, que muestra ahí la imagen, tiene la presión, por ejemplo, muy alta. Estas arterias o arteriolas chiquititas no aguantan esa presión y se rompen. Entonces produce un sangrado dentro del cerebro y eso aplasta lo que está ocupando la sangre, aplasta todo el lugar donde se está llenando de sangre, Sí. ¿verdad? Aplasta el parénquima cerebral. A eso le llamamos accidente vascular hemorrágico intraparenquimatoso, o sea, dentro del cerebro, ¿está bien? Hay otros tipos, por ejemplo, hay gente que tiene unas arterias que vienen, se separan como una V corte, como la presión arterial es muy grande, acá en el medio se afloja y se forma como una bolsita, a eso le llamamos saco aneurismático o aneurisma vulgarmente Sí. conocido. Con la presión alta, eso como choca la sangre acá, que se tiene que separar en dos ramas, acá se forma el saquito y se rompe. Ese sangrado se va a mezclar con el líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro y a eso se llama hemorragia subaracnoidea. Y hay Porque- gente que muere con eso, doctor, el Claro. aneurisma. Claro, el aneurisma se rompe Sí. y aparte puede sangrar. Y al sangrar, el riesgo de muerte es elevado. Y hay otro tipo de accidente hemorrágico, por ejemplo, el paciente generalmente añoso, un día se tropieza, se golpea un poquitito la cabeza apenas, o ni siquiera se golpea la cabeza, sigue su vida normal y después de unas semanas empieza a tener debilidad de un lado del cuerpo, se empieza a poner raro, trastornos de la concentración, de la atención, no puede hablar bien y resulta ser que tiene un hematoma gigantesco que está entre el cráneo y el cerebro, aplastando el cerebro, desplazando el cerebro. A eso le llamamos hematoma subdural. Subdural, que puede ser agudo, cuando es agudo nosotros hablamos cuando la sangre todavía es como coágulo, es muy reciente, en la tomografía vemos blanco. Sí. Y con el correr de las semanas, con los días, se va quedando cada vez más negro hasta que vemos totalmente negra esa sangre, o sea, ya está líquida. Entonces el hematoma subdural crónico, cuando ya es líquido. Entonces, el hematoma subdural crónico, el tratamiento es quirúrgico. Se le hace un agujerito, el neurocirujano le hace un agujerito en el quirófano, lógicamente, le evacúan ese hematoma y el paciente vuelve a tener una vida normal. O sea, hay varios tipos de accidentes vasculares. Entonces, uno de los mensajes es paciente mayor de 65 años que se golpea la cabeza, no es lo mismo que uno menor. Porque si uno es joven, no importa, no le hacemos tomografía si no se desmayó. Uno mayor de 65 que consulte con ¿Y un por geriatra. qué uno mayor que 60? Porque- ¿Qué le pasa al cerebro después? Porque el cerebro está ocupando totalmente el cráneo cuando somos jóvenes. Sí. Existen venas, arterias que vienen de la meninges, que es la capa Sí. que cubre el cerebro, entran al cerebro, digamos, ¿verdad? Con el correr de los años se pierde tejido de sostén, entonces el cerebro se va achicando, se va atrofiando. Ay, ¿en
Sí, a todos nos pasa. Ay, Dios mío, no sabía Se eso. achica un poquitito, pero no quiere decir que tenga menos funcionalidad. Es como las arrugas en la piel. Hay un espacio entre el cerebro y el cráneo. Claro, queda un espacio real entre el cerebro y el cráneo, ¿verdad? Queda un espacio real. Entonces, la desaceleración puede hacer que el cerebro se mueva un chiquitito y se suelten estas venitas que drenan en la vena principal acá del medio y se va juntando poco a poco un sangrado. Se llama hematoma subdural. Es muy frecuente en las personas mayores de 65 que se golpearon la cabeza. Puede ser un golpe banal. Se golpea un poquitito con un marco, se tropieza y se golpea un chiquitito con la mesa, con la silla. No es nada grave. Ay, me golpeé un moretoncito. Pero después de un tiempo puede desarrollar un hematoma. Qué increíble. ¿Cómo se dieron cuenta cómo el doctor explica tan bien todo? Porque ahora recién entendimos eso de que por qué a partir de los 65 años hay que tener más cuidado con este tipo de accidentitos, así de que te lastimaste un poquito la cabeza. Y para que no le quede el mensaje negativo de que el cerebro se atrofia. No. Se achica. Adelgaza. Así como la piel, el tejido subcutáneo también pierde tejido de sostén, pierde colágeno, qué sé yo que pierde. Vos le ves a una persona de 75 años y es normal que tenga arrugas. Es lo mismo. Es tejido de sostén que se perdió, entonces la piel quedó arrugada. En el cerebro se pierde tejido de sostén sin que se mueran neuronas, porque no es normal que una persona pierda neuronas con la edad. Y tampoco es tan cierto que no se reproducen las neuronas, porque hasta hace años estudiábamos eso. Pero está demostrado que las neuronas en la parte de la memoria, por ejemplo, sí se están regenerando. Sí, y hay ejercicio para regenerar la memoria, las neuronas también. Es importante mantener siempre la actividad social, mantener siempre activo el cerebro, y la actividad física protege muchísimo de las enfermedades degenerativas. Caminar 15 a 20 minutos al día disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 35%. Uf, bueno, qué genial. Bueno, me olvidé ahora, hablando de cerebro, ¿qué me mostraste? ¿Tenemos que ir al corte o vamos a hacer el material, por favor? Adelante. Síntomas. Los síntomas más comunes son debilidad o entumecimiento en el rostro, el brazo y la pierna en una mitad del cuerpo, ceguera o deterioro visual repentinos, especialmente cuando se produce en un solo ojo, pérdida de la capacidad del habla o dificultad para entender lo que le dicen, dificultad para tragar, dolor de cabeza generalmente intenso y repentino, mareos, falta de coordinación o pérdida del equilibrio al caminar, trastornos de la audición de origen desconocido, ataques isquémicos transitorios. Bueno, síntomas están ahí. De estos síntomas nos referimos cuando ocurren de una forma brusca, ¿verdad? O sea, no quiere decir que todas las personas que tienen mareo o desequilibrio van a pensar que están con un accidente vascular. El mensaje importante realmente aquí es que existe un tratamiento para el ictus, el preventivo que estuvimos hablando, que es controlar los factores de riesgo. Y el tratamiento de la crisis, digamos, cuando uno tiene el ictus, de golpe vemos que una persona tiene la debilidad de un lado del cuerpo, o vemos que tiene uno de estos síntomas que mencionaron, dificultad para hablar, dificultad para coordinar, que no tenía hace un minuto. Claro. Nosotros tenemos en Paraguay pocos sistemas que están organizados, están empezando a organizarse para poder tratar este tipo de eventos. Le llamamos código ictus. Y hay un convenio que se hizo aparentemente con la Universidad Nacional de Asunción, el Hospital de Clínicas, con SEME, que es el servicio de ambulancias del Ministerio de Salud. Uno debe llamar al 141 lo antes posible, porque es como tener cerrado un dedo atado con un alambre y no le circula sangre. El cerebro está sufriendo falta de sangre. En pocas horas se mueren esas neuronas. Entonces, tiempo es cerebro, decimos. Lo antes posible hay que llamar al 141 y se le dice código ictus. El paciente se quedó con una hemiplegia, se quedó de golpe sin hablar. Entonces ellos se van a encargar de transportarle lo antes posible al Hospital de Clínicas, al Hospital de Central de IPS, que son los dos centros únicos que tienen un servicio de ictus, donde le van a hacer el tratamiento lo antes posible. Me habías pedido que comente cómo es en otros países. Sí, pero eso vamos a comentar a la vuelta del corte. Perfecto. Nos va a contar y vamos a ver la diferencia, pero bueno, volvemos enseguida. ¿Cómo es en Francia, en otro lugar, verdad? Sí. Nos va a contar. Dale, volvemos enseguida.
nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, y quiero que nos cuentes cómo es donde vos estuviste estudiando y haciendo pasantía y trabajando. ¿Cómo es cuando pasa esto, el código ictus y todo eso? Que es una diferencia abismal a lo nuestro, pero vamos a conocer. En realidad, gracias a Dios, tenemos gente que ya está organizando ese servicio aquí. Está un poco precario comparando con países de Europa, pero ya tenemos, claro, ¿verdad? Pero allá el servicio SAMU se llama, un servicio de ambulancias y helicópteros, que son los que van a la casa a buscar al paciente. Lo primero es enseñarle a la gente con este tipo de programas que hay que recurrir al servicio de emergencias, ¿verdad? Sí. La gente allá tiene una molestia, un hormigueo en la mano, se queda sin hablar y al instante llama al SAMU. Entonces, hay un hospital que está de guardia, entonces el encargado del SAMU te llama y te dice, doctor, con el neurólogo, y vos estás con una especie de celular y te dice, sí, le llamo al SAMU, ¿tiene cama libre? Sí, bueno, estamos ahí, en 3 minutos nos vamos en helicóptero. Ellos van en helicóptero, le buscan al paciente en la ciudad que esté cerca, hay hospitales que están en la zona, le traen al paciente, le bajan ahí donde aterriza el helicóptero en el hospital. Ya están las enfermeras del servicio de laboratorio, al bajar se le pasan los tubos y llevan ya al laboratorio para empezar a analizar. La camilla va directo al servicio de imágenes. Le hacen una resonancia magnética o si es de noche, por lo menos cuando yo estaba allá, era tomografía porque a la noche no había resonancia en este hospital. Y el neurólogo tenía que estar esperando a hablar del helicóptero. Y vos le acompañás ya caminando en la camilla, le vas haciendo ya la escala de valoración de su estado clínico. Hay una escala específica para evaluar el estado en el accidente vascular isquémico o hemorrágico agudo. Sí. La imagen es indispensable porque no podemos saber clínicamente si es un sangrado o una isquemia. Claro. Es obligatorio. Entonces, mientras le pase al paciente hasta la imagen, vos ya tenés tu escala de valoración y esa escala ya te permite decidir si vas a hacerle la trombolisis, que es un medicamento intravenoso que se pone, que te abre el trombo. Ahí se hace la imagen, vos mirás y te sale, por ejemplo, un sangrado. Ah, no se hace trombolisis porque es un sangrado. Claro. Es una isquemia, se hace una trombolisis. Incluso hay otro sistema que es hacer que es un sistema de hacer como una endoscopía dentro de la arteria. Se mete un cañito dentro de la arteria, una arteriografía se llama, ¿verdad? O angiografía, y se ve dónde está la obstrucción y a veces con una especie de sombrillita pueden retirar el trombo los especialistas en estas arteriografías. O sea, hay muchos mecanismos para abrir esa arteria cerrada. Entonces, con esto, si es dentro de las 3 horas, generalmente el pronóstico de recuperación es buenísimo. Entonces no se tiene que perder. Es muy poco 3 horas, eso es lo que hay que insistir. O sea, son 3 horas que ya tiene que estar en el sanatorio y ya le tienen que hacer las cosas. Tiene que ser 10 minutos, 15 minutos, 20, lo antes posible. Por eso, lo antes posible. ¿Te imaginas acá, si no haces rápido con el tránsito o con lo que sea? Mi ejemplo siempre es el dedito, porque eso vemos, porque el cerebro lastimosamente no se puede ver en directo. Agarren una línea y aten fuerte su dedo que no le circule sangre. Y vamos a ver cuánto tiempo aguantan. Miramos y se va a empezar a poner rojo, después se va a empezar a poner azul, después negro. O sea, 3 horas no va a estar ese dedo vivo. Cierto. Entonces, el cerebro, el problema es que después de pasar 3 horas, ya hay mucho daño en ese tejido cerebral y en vasos sanguíneos. Y si abrís el trombo después de 3 horas, hay un altísimo, o sea, hay más riesgo de sangrado. Claro. Se abre la arteria, circula sangre y encuentra vasos sanguíneos ya rotos. Entonces produce un sangrado. Tu tratamiento mismo puede producir sangrado y como estás con ese anticoagulante, digamos que le llamamos, no es un anticoagulante, pero es trombolítico, puede sangrar mucho. Es una de las potenciales complicaciones del tratamiento. Entonces, lo antes posible hay que llamar al 141 solamente si es código ictus. O sea, en el momento que ocurre eso, se llama al 141 y ellos le van a transportar al hospital que tenga un servicio encargado de hacerle la trombolisis si corresponde. Así mismo. Y acá vamos a hacer un paréntesis y yo me quiero dirigir a todos los automovilistas. Cuando escuchamos a una ambulancia hay que abrir el paso, no acelerar, ¿verdad? Hay que abrir, el que está a la derecha se pone a la derecha, el que está a la izquierda se pone a la izquierda y se le deja el medio para que la ambulancia pase. Eso es lo que hay que hacer siempre. No importa que vos no veas la ambulancia, escuchás y haces eso, porque es la única manera de que podemos ayudar nosotros a que esa persona que está dentro de la ambulancia salve su vida, sea el problema que tenga. En este caso podría ser esto que estamos hablando. Claro, en este caso los minutos cuentan muchísimo.
Entonces hay que entender que no, que la ambulancia, si está con una sirena y están desesperados, a veces con un altoparlante pidiéndote que abras paso, no es en vano, ¿verdad? Esa siempre es porque están yendo a buscar a un paciente grave o están trayendo ya al paciente grave. Tal cual. Bueno, tenemos otro material que vamos a compartir, por favor. Factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables. Herencia, edad. El riesgo se duplica cada década a partir de los 55 años. Género. Los hombres son más propensos a sufrir un ACV, aunque suele ser más grave en mujeres. Antecedentes personales de ACV. Infartos silentes en las neuroimágenes. Los factores de riesgo modificables. Presión arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular, latido irregular del corazón, colesterol alto, alcohol en exceso, consumo de drogas como cocaína y marihuana, alteraciones en la coagulación de la sangre, sedentarismo, obesidad. Bueno, seguimos hablando con nuestro invitado y bueno, decíamos que mientras veíamos el material, qué importante es tomar conciencia y ir haciendo pequeños cambios en nuestra vida porque de un día para otro pues no va a dejar todo lo que estás haciendo mal para hacer todo bien, sino ir haciendo pequeños cambios de manera a tener una actitud ante la vida más inteligente de tratar de evitar todo esto. Claro, los ACV no producen siempre la muerte, pero producen muchísimo déficit, producen una alteración en la vida del paciente, porque pueden quedar sin poder caminar bien, pueden quedar sin mover un lado del cuerpo, pueden quedar sin hablar, pueden quedar sin entender. O sea, produce mucho daño no solo al paciente, sino a todo su entorno. Y aparte es algo muy caro, te va a salir caro después el tratamiento, la fisioterapia. O sea, lo ideal es prevenir, ¿verdad? Y prevenir hay que enfatizar los factores de riesgo. Algunos no mencionamos. El tema del alcohol, por ejemplo, aumenta el riesgo de los hemorrágicos. El alcohol se metaboliza en el hígado, puede afectar los factores de coagulación si uno tiene un problema hepático, y aumenta el riesgo de caídas. Entonces ahí mezclamos las dos cosas que realmente son las que producen los sangrados: la falta de buena coagulación y el riesgo de caídas causados por el alcohol. Pero no es el alcohol en pequeñas cantidades, es el abuso de alcohol. Entonces, es importante saber que el alcohol puede ser un medio para compartir, para disfrutar con amigos, siempre y cuando nosotros controlemos la ingesta y no que la copa nos controle a nosotros, ¿verdad? Entonces decir, bueno, voy a tomar 2 copas de vino, voy a tomar una raya de whisky, la bebida que a uno le guste, pero no abusar, porque en el abuso está el daño del hígado potencial y el riesgo de caídas. Claro. Y de accidentes. Perfectísimo. Vamos con este otro material, por favor. Datos importantes y consejos de prevención. Aprender a evitar el ACV con algunos cambios en el estilo de vida también puede salvar vidas, ya que constituye la 5ª causa de muerte en Paraguay y la causa principal de discapacidad en las personas adultas en todo el mundo. De promedio, alguien fallece de ACV cada 4 minutos. Aproximadamente el 80% de los ACV pueden prevenirse. Algunos cambios en el estilo de vida pueden reducir de forma significativa el riesgo de sufrir un ACV, como consumir menos sal, seguir una dieta sana, reducir el nivel de colesterol LDL o malo, dejar de fumar, hacer ejercicio, evitando la obesidad. Y esos son los principales factores de riesgo. Quizás todos los conocemos. La mayoría de las personas sabemos lo que es bueno para nuestra salud en los últimos, por lo menos creo yo, ¿verdad? Que la mayoría de la gente sabe que no hay que abusar tanto de la sal, que hay que tener la presión controlada, que no hay que abusar de las grasas saturadas, pero el tema es del dicho al hecho. Hay que tratar de hacer un cambio en los hábitos de vida. Caminatas diarias, por ejemplo, por lo menos 15 minutos, ¿verdad? Y control regular con algún médico.
tener algún médico que le conozca, tomarse la presión de vez en cuando, hacerse unos análisis de vez en cuando. Ya el médico, según los factores de riesgo de cada persona, va a establecer cada cuánto. Pero no es racional que una persona vaya por primera vez al médico cuando ya tuvo una ACV. Eso se podía haber prevenido probablemente. Hay que hacerse el chequeo. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta estamos, parte final del programa, con las consultas que ustedes tienen para nuestro invitado. Volvemos ya. Parte final del programa y tenemos esta consulta que hicieron para nuestro entrevistado. A ver, por favor. Diego de San Pedro dice, ¿hay alguna señal o síntoma que anuncie que se puede tener una ACV? Sí, por supuesto. Hay lo que le llamamos nosotros accidente isquémico transitorio, AIT, que es un déficit neurológico que dura pocos segundos o minutos y desaparece. Uno deja de hablar, por ejemplo, unos minutos, va al hospital y después recupera. O queda debilitada la mitad del cuerpo y después recupera. A eso le llamamos AIT, accidente isquémico transitorio, y hay una altísima probabilidad de presentar un accidente vascular en las horas siguientes o en los días siguientes. Entonces, es una cosa que se trata como si fuera un accidente vascular cerebral. También hay personas que pueden tener un intenso dolor de cabeza, por ejemplo, un accidente de golpe, como un martillazo, como una explosión, podría anunciar que estamos empezando a tener un accidente hemorrágico intraparenquimatoso o una hemorragia subaracnoidea. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en los esfuerzos físicos intensos, después de hacer una actividad física intensa, un episodio de mucho nerviosismo, generalmente porque sube mucho la presión, o postcoito, que uno tiene un aumento brusco de la presión arterial y puede romperse una arteria y causar una ACV. Perfecto, bueno, súper claro todo como siempre. Doctor, yo te quiero agradecer la presencia en el programa y de verdad porque nos explicas tan bien y vamos aprendiendo cosas que pensábamos que sabíamos y no sabíamos, y entonces, bueno, da gusto cuando estás acá y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer explicarle a la gente y a ustedes todo lo que puedo aclarar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí, y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.